Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Yo soy el doctor Oliver Rodríguez Campos, psicólogo, y bienvenido a mi canal Sanando desde el Alma. Bienvenidos. Y en esta ocasión les traigo una serie de videos relacionados con la ansiedad. ¿Por qué una serie de videos? Porque la ansiedad es un tema tan amplio que no se puede abordar en un solo video. Sería un video demasiado largo. Por lo tanto, en esta ocasión voy a hacer una serie de videos en donde vamos a transitar primero cómo hablar de la ansiedad como un sentimiento, como una respuesta natural del ser humano, pasando por la ansiedad como un síntoma y terminando con hablar sobre la ansiedad como, como trastorno, como una patología, como una enfermedad. Y primero, bueno, la sociedad está muy acostumbrada a escuchar el término de ansiedad, pero no hacer esta distinción entre los tipos de ansiedad y para qué es importante la ansiedad. ¿Por qué existe la ansiedad? ¿Por qué tenemos ansiedad? Creemos inclusive y nos peleamos con la ansiedad creyendo que es algo malo, que es algo negativo. Todo el mundo allá afuera cuando hablamos de ansiedad sabe qué es ansiedad, pero usualmente lo relaciona a la ansiedad como patología, a una enfermedad, y no necesariamente es así. En nuestro cuerpo nada anda mal, todo funciona perfectamente y la ansiedad como parte de nosotros mismos también tiene una razón de ser. Y en esta primera entrega de estos videos le voy a hablar entonces de la ansiedad como sentimiento. Y hay que hacer una distinción porque también la mayoría de las personas conocen la ansiedad como una emoción muy relacionada a lo que las películas de Disney, específicamente esta de Intensamente, que es muy sonada, que muchas personas la han visto, mete la ansiedad como una emoción. Y para hacer esta distinción entre emoción y sentimiento y entender por qué la ansiedad es un sentimiento y no una emoción, es necesario conocer, bueno, qué es una emoción y qué es un sentimiento. ¿Será lo mismo? ¿Es lo mismo una emoción? ¿Es lo mismo un sentimiento que una emoción? ¿Son cosas distintas? ¿Qué tan distintas son? ¿Por qué son distintas? Y todas estas preguntas las voy a contestar en este video. Y me gustaría que comenten si antes conocían o sabían de esta distinción entre una emoción y un sentimiento. Entonces, primero, ¿qué es una emoción? Una emoción es una respuesta psicofisiológica a un estímulo real o imaginario externo o interno. ¿Qué quiere decir este montón de palabras complicadas? Psicofisiológicas. O sea, que cualquier estímulo que tengamos del exterior o incluso desde nuestra cabeza nos genera una reacción en nuestro cuerpo, eso psicofisiológica, la mente con el cuerpo se conecta, la mente se conecta con el cuerpo y nos genera una reacción. Eso es una emoción, pero la emoción es de corta duración. Incluso se habla que la duración de una emoción es de 90 segundos aproximadamente según la neuropsicología. Por lo tanto, es una emoción muy efímera. La emoción es un sentimiento, una reacción muy efímera que pasa muy rápido. Y es la primera respuesta que tiene nuestro organismo a ese estímulo externo o interno, real o imaginario. Es muy importante entenderlo. Ahora, ¿qué es entonces un sentimiento? Un sentimiento es la unión de una emoción con un pensamiento. Cuando nos tenemos esa respuesta, ese estímulo, después tenemos un pensamiento de cómo interpretamos ese estímulo. Y ese pensamiento unido a esa emoción genera un sentimiento. Y ese sentimiento sí tiene mucha duración, inclusive puede durar meses o años. Entonces, la emoción, la ansiedad como tal, no es una emoción porque no es efímera, porque no dura 90 segundos, sino que tiene una duración más larga. Entonces, eso quiere decir que hay un pensamiento que interpretó esa situación de alguna manera y que me generó esa emoción. Y entonces, dicho de esta otra manera, la ansiedad tiene una razón de ser en nuestro organismo. Y tiene una razón, ¿cuál sería? Predisponernos o predisponer a nuestro organismo a ese estímulo que altera el mecanismo de pelea o huida y que nos le da a entender al cerebro que hay alguna amenaza real o imaginaria a la cual tenemos que enfrentarnos.
Y por eso vienen todos estos síntomas que experimentamos cuando experimentan las personas cuando tienen ansiedad, como sudoración, como taquicardias, que se acelera el ritmo cardíaco, obviamente porque necesita o el cuerpo o la mente está interpretando que hay algún peligro al cual tenemos que pelear o en el cual tenemos que huir. Entonces necesitamos mayor irrigación sanguínea en las manos y en los pies y por eso se acelera el ritmo cardíaco para generar esa mayor irrigación sanguínea. Por eso, esa es la razón de ser de la ansiedad. Esa es activar esa respuesta o ese circuito cerebral de respuesta de pelea o huida. Tiene una razón de ser o tiene una función muy importante en nuestro organismo. Pero también cuando hay ese estímulo, entonces tenemos que trabajar más, ya sea para pelear o el estímulo que estamos recibiendo, que de forma externa, de nuestro entorno o en nuestra mente, que lo estamos viendo algo como una amenaza, como un peligro, y entonces el cuerpo se prepara desde la ansiedad. Por lo tal, la ansiedad como sentimiento no es mala. Es buena porque nos ayuda a prepararnos y usualmente esa preparación o ese estímulo que interpretamos que nos genera ansiedad no está ocurriendo en el momento, sino es algo que interpretamos que va a suceder, que nos vamos a enfrentar a una situación que nos va a generar un, eh, que nos va a llevar a pelear o a huir, que nos va a generar un reto, que nos va a llevar a pelear o huir. Entonces, esa ansiedad como sentimiento es necesaria para el cuerpo, la necesitamos. Necesitamos activar ese mecanismo de pelea o huida, el sistema nervioso parasimpático, que es parte del sistema nervioso autónomo, para pelear contra eso que estamos interpretando como desafiante o para huir si tenemos que huir. Y esa preparación es un sistema de supervivencia, que incluso es un sistema muy primitivo que utilizábamos cuando vivíamos en tiempos de las cavernas o los humanos vivían en tiempos de las cavernas, que tenían que enfrentarse a situaciones muy amenazantes y que necesitaban pelear ante esa amenaza o huir de esa amenaza. Pero aquí es muy importante que el mismo mecanismo, el mismo circuito se activa cuando el estímulo es real, lo estamos viendo en nuestro entorno o sabemos que va a suceder, o cuando es creado por nuestra mente, cuando es un estímulo externo, cuando es un estímulo interno, cuando nuestra mente interpreta que algo que nos va a pasar nos va a generar un reto y el cual tenemos que prepararnos, el cuerpo tiene que prepararse para ese reto. Por eso, por ejemplo, el hacer un examen nos genera la misma respuesta de ansiedad, porque el examen no es un peligro quizás inminente, pero nuestra mente lo está interpretando como ese peligro inminente. Máximo si no hemos estudiado, ¿verdad? Para ese examen. Entonces la mente lo interpreta como algo amenazante que nos va a generar eh, cierto trabajo o cierto reto, y entonces para enfrentarnos a ese reto se activa el mecanismo, se activa la ansiedad, pero está ese pensamiento, recuerden, el estímulo es el examen. Nos puede generar al principio tal vez algún susto, pero cuando comenzamos a asociarlo a pensamientos de que no estudié, me voy a salir mal en el examen, con este profesor hace siempre el examen muy difícil, o un montón de pensamientos relacionados a ese examen, es lo que activa la ansiedad como sentimiento y se activa el circuito de pelea o huida, se activa en nuestro cuerpo una serie de reacciones fisiológicas que nos llevan a enfrentarnos a ese peligro. Y lo mismo pasa cuando ese estímulo imaginario es con cualquier otra situación de la vida, cualquier situación cotidiana. Incluso hay personas que se programan con ansiedad un mes antes de que suceda algo. Por ejemplo, tengo una prueba de manejo y desde un mes antes o de que saco la cita para la prueba de manejo, ya la persona a nivel de pensamiento comienza a interpretarlo como una amenaza el día de hacer la prueba de manejo y empieza a generar esos estímulos, esa ansiedad como sentimiento y esos estímulos o esa respuesta de pelea o huida y esa respuesta
que genera un montón de reacciones en nuestro cuerpo porque nos lo estamos interpretando como un peligro y tenemos que enfrentarnos a ese peligro. Aunque el peligro no sea tan grande como si fuera, por ejemplo, un perro que nos sale de frente y que no sabemos si el perro es eh, bravo y nos va a morder, o peor aún, en el bosque, un animal salvaje, ¿verdad? Que también sería que tenemos que enfrentarnos a pelear o huir, pero genera el mismo estímulo, se desencadenan las mismas reacciones, pero también pero tal vez es algo que sí externo, que sí lo estamos viendo y que sí, tal vez sí nos va a generar ese reto, pero al final es la misma reacción. Por eso es importante entender que la ansiedad como síntoma, perdón, como sentimiento no es malo. Es una reacción, una respuesta natural y que la necesitamos y que es muy necesaria porque inclusive si tenemos que entregar un trabajo, eh, un proyecto en el trabajo o cualquier situación, un trabajo si están estudiando, si estamos estudiando, y es una tarea, ese estímulo o esa mayor irrigación sanguínea a las manos, a los pies y esa estimulación nos ayuda a ponerle más ganas para terminar más rápido el trabajo y para presentarlo cuando tenemos que presentarlo. Por lo tanto, no es dañino, es natural y lo necesitamos en nuestro cuerpo. Caso contrario, cuando ya se convierte en un síntoma, que lo vamos a ver en otras entregas de esta serie de videos, o peor aún, cuando esos síntomas se convierten al final en un trastorno. Pero la mayoría de las personas asocian la ansiedad directamente con un trastorno y se pelean con la ansiedad. Y la ansiedad como tal no es mala, no es eh, perjudicial, sino que es una respuesta natural que la necesitamos todos. Entonces, si te gustó este contenido, te invito a que te unas a este canal, que compartas la información, porque muchas personas pueden estar pasando por una ansiedad y no entender qué es lo que está pasando. Inclusive pueden estar, como les decía, y malinterpretando lo que están sintiendo, entonces pueden verse muy beneficiados con esta información. Entonces compartan el video, suscríbanse, comenten si quieren comentar, activen la campanita para que YouTube les avise cuando cuando vaya subiendo videos nuevos y voy a seguir subiendo videos de muchas temáticas en este mi canal, Sanando desde el alma. Y les recuerdo, no puedes cambiar a nadie, solo puedes cambiarte a ti mismo. Y el cambio empieza hoy si lo quieres hacer. Muchas gracias.